Hoy, en 678, el macrismo contra la ecología. Greenpeace mostró la hilacha. Una marcha para protestar contra la construcción del Metrobús, sobre todo con la tala de árboles en la 9 de julio, en las plazoletas, para la construcción del Metrobús. El Metrobús en la 9 de julio no solo es ilegal, porque no tiene autorización de la legislatura, sino que es irracional y choca de frente con artículos constitucionales de defensa del patrimonio, de defensa del ambiente de la ciudad. Está atacando un lugar emblemático, la postal de la ciudad de Buenos Aires. Facebook oficial de Greenpeace. A ver qué dice la gente respecto de la tala. Acá. Dan vergüenza. ¿Por qué no dicen nada sobre la tala indiscriminada de árboles de la 9 de julio? A ver qué más. Un afiche. A ver qué dice el afiche. Talan más de 300 árboles en la 9 de julio. Sospechoso silencio ante la medida PRO. En su página web no hay nada referido al tema. ¿Dónde está Greenpeace? El canciller iraní dejó mal parada a la oposición argentina. El gobierno iraní, la cancillería iraní, dijo: atención, ningún funcionario iraní va a ser indagado. Irán rechazó la indagatoria de su ministro de Defensa por la justicia argentina. Infonews. La oposición pidió la renuncia de Héctor Timerman. El diputado nacional por el Frente Peronista Eduardo Amadeo afirmó: la presidenta debe pedir ya mismo la renuncia a este peligroso canciller. Declaraciones del ministro de Relaciones Exteriores de Irán, que ha expresado en las últimas horas que su país adhiere plenamente al acuerdo. De esta manera el canciller parece aclarar que todos los que tienen alerta roja, los sospechosos iraníes que tienen alerta roja, van a ser sometidos a un interrogatorio. Atención, ningún funcionario iraní va a ser indagado. Todos los que tienen alerta roja, los sospechosos iraníes que tienen alerta roja, van a ser sometidos a un interrogatorio. La operación Instalar que hay violencia generalizada y sus nuevos capítulos. La gran bandera de la derecha están haciendo pelear a las personas. La sociedad crispada. La Argentina irritada. El estado de crispación de la sociedad. Y la verdad es que si hay alguien, si hay una fuerza que está jugando en contra de la unidad nacional, a favor del encono, de la división, de la diferencia, y ahora con una forma radicalizada de insulto y agresión sin límites, son ellos. Revista Noticias de Fontevecchia del día viernes. La furia post-escrache de los Kicillof. Empecé con el monólogo. Y ya como que el público empezaba a mutar. Y se empezó a hacer como una división. De este lado estaban los kirchneristas. Y de este lado el resto del pueblo. De este lado estaban los kirchneristas. Y de este lado el resto del pueblo. Si hay una fuerza que está jugando en contra de la unidad nacional, son ellos. El verdadero debate de modelos. Iberia despedirá 3.800 trabajadores. Así es, de esta forma la compañía aérea busca hacerle frente a la crisis económica. El federalismo de la agresora de Mariano García. Y esto es Salta la línea. Hoy 30 grados de máxima, probabilidad de lluvias, el miércoles lluvias, el jueves lluvias, 32 y 33 miércoles y jueves. Regresamos a nuestro país, no estábamos en nuestro país, quiero decir, volvemos aquí a Buenos Aires. Si te veo, amor, del otro lado no voy a dudar. Todo lo que veo, más todo lo que siento. Si te veo, amor, del otro lado yo voy a cruzar. Todo lo que tengo es todo lo que intento. Un carnaval, un río bravo, una calle en contramano, un hospital abandonado, la oscuridad. De corazón yo voy andando de tu mano. Otro día de descomunales. Noticias. 1. Prometedor debut de Fútbol Permitido. Bienvenidos, esto es Fútbol Permitido. Tenemos cámaras especiales, solo de Fútbol Permitido, en todos los partidos y muy cerca del banco de suplentes, donde está el verdadero backstage. Y mirá lo que dice. Pero estoy avisando antes de la jugada. ¿Qué te está explicando todo el partido solo acá?
¿Sabés que no lo veo? Porque sigo con la jugada. 2. Venta de autos usados. Diarioregistrado.com. Otro récord de ventas de autos usados. La transferencia de vehículos usados durante enero llegó a 152.408 unidades. 3. El tenis de Ceballos dejó turulato al Rafa. Gracias a todos por el apoyo y estoy seguro que volveré pronto a Chile. Muchas gracias. 4. Dos invitadazos. Horacio González y Javier Calamaro con el cierre musical. Cansado de vivir quemando el tiempo, ahora que el sueño se acabó. Devuelve todas 678. Y como bien sabes, al final siempre te gana. Volver al número 1 es un sueño imposible. ¿2013? Lo que es muy posible es que a lo mejor pase a ser el número 6, el número 7, el número 8 quizás. Es imposible que yo pueda ser número 1 los 6 primeros meses de la temporada, o los 7 o los 8 primeros meses de la temporada. Va a ser tan lindo hacer un puente, de verdad, todo para vos. Va a ser hermoso hacer un puente sobre el mar, solo para vos. Va a ser tan lindo hacer un puente, de verdad, todo para vos. Va a ser hermoso hacer un puente sobre el mar. Si te veo, amor, del otro lado no voy a dudar. Todo lo que veo. Muy buenas noches, bienvenidos aquí a 678, nuestra noche de carnavales, martes de carnaval, así que qué mejor que ver este programa. No vamos a hacer más comentarios, Dorio, por favor, ninguno, en eso que estaba pensando no. Vamos a presentar a nuestro invitado del día de hoy, que es el señor Horacio González. Para quien no lo conozca, el señor es sociólogo, docente, ensayista y ahora es director de la Biblioteca Nacional. Después se enoja González si digo mucho de quién es. Y por estos días está presentando, se lo puedo decir, el libro Historia y Pasión, que es un libro que son diálogos con José Pablo Feynman. 20 horas de diálogos con Feynman. Sí, todo lo que no nos dijimos durante 50 años salió ahí. Por suerte salió bien. Pude ver un extracto porque el libro todavía no lo tengo, pero está muy... No tenía en casa, me lo sacan de las manos. Quería mostrar que subo al colectivo y ¿qué pusieron el chofer en la tapa? me lo Bueno, sacó. cuéntenos la tapa, aunque sea un poco. Y es una tapa muy profesional. ¿Qué hay? ¿No están ustedes dos abrazados así? No hay ninguna intimidad, pero hay confesiones. La verdad que es un libro íntimo, pero entrelazado con la vida política argentina. Yo lo que pude ver es muy interesante. En dosis muy delicadas. Me dejó con muchas ganas de seguir leyéndolo. Bueno, Historia y Pasión, González y Feynman. Bueno, gracias por estar acá, Horacio. Bueno, gracias a ustedes. Hoy vamos a tener a Javier Calamaro, que va a estar haciendo sus temas al final del programa, cosas nuevas. Y ahora nos vamos a ver a esto que pasó, que el canciller iraní salió a hablar y dejó a la oposición en Orsay. Lo vemos. El canciller iraní dejó mal parada a la oposición argentina. Así fue. Clarín, La Nación y sus políticos funcionales salieron incluso a pedir la renuncia de Héctor Timerman. Sin embargo, un comunicado del canciller iraní los dejó muy mal parados. Clarín.com. Irán negó que su ministro de Defensa vaya a presentarse a indagatoria en la causa AMIA. Irán negó indagatorias. Estamos hablando del tema AMIA. Irán desmiente a Argentina y dice que su ministro no declarará. Hoy el gobierno iraní, la Cancillería iraní, dijo, atención, ningún funcionario iraní va a ser indagado. Acá no se va a indagar a los responsables. Irán rechazó la indagatoria de su ministro de Defensa por la justicia argentina. Declaraciones del ministro de Relaciones Exteriores de Irán, que ha expresado en las últimas horas que su país adhiere plenamente al acuerdo. De esta manera el canciller parece aclarar que todos los que tienen alerta roja, los sospechosos iraníes que tienen alerta roja, van a ser sometidos a un interrogatorio. Queda claro que hay un acuerdo, hay un absoluto acuerdo entre Irán y Argentina. Sí va a ser interrogado el ministro de Defensa. Atención, ningún funcionario iraní va a ser indagado.
Acá no se va a indagar a los responsables. Todos los que tienen alerta roja, los sospechosos iraníes que tienen alerta roja, van a ser sometidos a un interrogatorio. Sin comprobar de que esto sea una realidad, se hicieron eco de una noticia que no era real y aprovecharon la ocasión para decir una cantidad de barbaridades realmente inusitadas. Infonews. La oposición pidió la renuncia de Héctor Timerman. El diputado nacional por el Frente Peronista Eduardo Amadeo afirmó: la presidenta debe pedir ya mismo la renuncia a este peligroso canciller. Esta es una enorme trampa en la que el gobierno ha metido a todos los argentinos y también a la comunidad judía. Nosotros los argentinos no tenemos mucha conciencia de nuestro lugar, pero esta presidenta y este canciller traicionan cualquier lugar. Y aprovecharon la ocasión para decir una cantidad de barbaridades realmente inusitadas. Pero evidentemente hay muchos intereses de que esto no prospere por parte de algunos dirigentes de nuestro país. Queda claro que Corpo y un sector de la OPO, en lugar de defender los intereses argentinos, buscan cualquier cosa para pegarle al gobierno. Solo eso explica que hayan tenido nula repercusión y crítica las contradicciones del titular de la AMIA que el domingo reflejó 678. Escuchen ustedes a Borger, lo que dijo el 28 de enero. Hoy nos suena al menos raro, por decirlo de alguna manera, hablar de una mesa de verdad. Parecería que todo lo actuado en estos casi 19 años no fuera verdad. Título para determinados diarios. Borger habla pensando en lo que esos diarios esperan que él diga. Y después de la reunión con el canciller Timerman, dice, 29 de enero. Nos hacía ruido de hablar de una comisión de la verdad, pero el canciller claramente dijo que esta comisión mal llamada, entendemos nosotros, de la verdad, no va a incidir para nada en la justicia, en las circulares rojas. Así que con la comisión de la verdad no había ningún tipo de problemas. Ayer, en cambio, en Radio 10 con, creo, Mariano Grondona. Hemos sido sorprendidos hace exactamente una semana cuando aparece la creación de una comisión de verdad. Esto realmente nos hizo sentirnos absolutamente consternados, ya que no podemos aceptar nunca que todo lo actuado durante casi 19 años con este título parecería que fue mentira y recién ahora se va a estudiar la verdad. Esto es lo que fue diciendo Guillermo Borger, una cosa, otra y otra. Y no por mala fe, da toda la sensación de que habla desde criterios decentes Guillermo Borger, pero el tironeo es muy fuerte. Él sabe, se corresponde más evidentemente con esa gente de determinados medios de comunicación y no los quiere defraudar. De estas contradicciones, nada se dijo. En sintonía, mientras los portales de los diarios opositores tardaron 6 horas en reflejar la desmentida del canciller iraní, tampoco profundizan el debate que surge a partir de la réplica de Cristina a la insustanciosa denuncia de Borger. Solo estigmatizan con ataque o embestida. Después de escuchar el mensaje de la Presidenta de la Nación, con todo respeto, realmente nos sentimos estremecidos. Esto podría ser un paso adelante a un precipicio que nos llevaría a la nulidad de la causa y debemos decir que en esa circunstancia daríamos lugar a la posibilidad, muy lamentablemente, a un tercer atentado. Daríamos lugar a la posibilidad, muy lamentablemente, a un tercer atentado. ¿Cómo puede confrontarse de esta manera como lo ha hecho Borger? Desbarrancó en lo del tercer atentado, es decir, un gobierno que se preocupa por un aspecto humanitario tan importante, por la verdad, por la justicia, por hacer memoria. Una vez más, recibe como premio que lo acusen de estar fomentando un tercer atentado. Facebook de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Considero a Borger una persona respetable. ¿Qué es lo que sabe para una afirmación tan terrible? Si hubiera un atentado por el acuerdo con Irán, ¿quién sería el autor intelectual y material? Está claro y es más que obvio que nunca podrían ser los países firmantes. ¿Serían quienes se oponen al acuerdo? ¿Países, personas, servicios de inteligencia? ¿Quién o quiénes? Pero además, ¿quién o quiénes serían o seríamos los objetivos? Me viene a la cabeza como un relámpago el dolor y las palabras de Zulema Yoma
afirmando que la muerte de su hijo fue el tercer atentado terrorista luego de la voladura de la Embajada de Israel y AMIA. Siento que se me hiela el alma. Creo que el pueblo argentino en general y la justicia en particular deben y merecen conocer lo que sabe Guillermo Borger, titular de AMIA. Volviendo a la desmentida del canciller de Irán, antes de la misma, el presidente del bloque de senadores del Frente para la Victoria, Julián Domínguez, realizaba la siguiente reflexión. Argentina va a agotar todos los esfuerzos para poder esclarecer el atentado terrorista más horroroso de la cual tengamos memoria como pueblo argentino. Lo que amerita, y me parece que es un testimonio, es la firme determinación del Poder Ejecutivo Nacional de ponerse el dolor y el oscurantismo del tema sobre la espalda y luchar de cara al futuro para que se esclarezca. Lo que hagan otros es problema de otros. Lo que tiene que hacer el Estado argentino es defender a los propios y luchar por la verdad y el esclarecimiento. Muy bien, ¿cómo se complica todo esto, no, González? Bueno, yo lo considero un tema absolutamente dificultoso. Estoy totalmente de acuerdo con el paso que dio el gobierno, pero también me parece que es un paso que exige profundos cuidados. No sabemos mucho de Irán, yo por lo menos me incluyo entre los tantos que seguimos con atención la cuestión, y Irán es un país que vivió una revolución hace 30 años, una revolución teológica, que instaló por sobre las instituciones de la política representativa un consejo de administración teológico-político, digamos, y que hace muy difícil el tratamiento de cualquier cuestión bilateral con Teherán. En ese sentido, las declaraciones del presidente, que es una figura con poco poder en Irán, al-Ahmadinejad, tampoco ayudan. Negar el holocausto y hacer declaraciones de corte antisemita, no del antisemitismo vulgar de la Argentina, sino de algo que viene de raíces históricas muy profundas. Irán, que se llamaba Persia, inventó a Zoroastro, o Zoroastro inventó Irán. Eso tiene miles y miles de... Es una historia, es la historia del islamismo, del budismo también. Irán es un país de una densa y profunda cultura. Apenas podemos ver un poco el cine de Irán y percibimos lo que es eso, ¿no? Entonces me parece que se dio un paso adecuado, la causa estaba parada, la causa pertenece a una estructura internacional complejísima, donde hay toda clase de operaciones, y veo a la Argentina cumpliendo un papel en relación a la paz. Creo que la Argentina, que es un país donde la absoluta mayoría de la población sintió el atentado a la AMIA y a la Embajada de Israel como un atentado que hizo, digamos, reflexionar muy a fondo al pueblo argentino, porque fue un atentado contra el pueblo argentino, respecto a qué lugar estaba destinada la Argentina en la estructura mundial. De modo que la cuestión de las Malvinas, como la cuestión de Irán, ahora pasan a ser cuestiones primordiales de un nuevo horizonte de tratamiento del papel de la Argentina en el mundo. La Argentina tiene que ir ahí con su gran tradición humanística, que no fue enteramente desmentida por los gobiernos más horrorosos que hubo durante muchos años. La Argentina es la sede del terrorismo de Estado durante muchos años, pero también de una gran tradición humanística diplomática. Vuelvo a decir, es muy difícil lo que se está haciendo. Creo que la Cancillería, en especial Héctor Timerman, no habían adelantado ningún paso sin seguridades que han salido en la prensa. Hay un memorándum, hay escritos. Creo que cuando uno ve a los diplomáticos de Teherán, quisiera creer que la solución adoptada fue la correcta, que ese país, y no un tercer país, como se reclamaba, quizás hubiera sido más correcto un tercer país, como dijo Cristina en las Naciones Unidas. Creo que esto era lo posible en materia de relaciones internacionales, y en un mundo que es casi un mundo en guerra hoy, me parece que la Argentina da un paso entrelazado a su mejor tradición política, que, como digo, es una posibilidad de recrear un sentido de la justicia vinculada al modo en que se formó la Argentina como pueblo, con todos los afluentes europeos, judíos, árabes, de todas las religiones. Creo que la Argentina está actuando
en nombre de eso. No es correcta la crítica que se le hace a la diplomacia argentina, a la presidenta. Es una crítica tacaña, es una crítica de poco nivel. Evidentemente el propio diplomático de Teherán o de Irán, de la vieja Persia, lo desmiente. No son tontos, no son personajes que quieran estos mismos pasar a la historia como autores de un atentado horrendo, que todos lo escuchamos. Yo vivía en ese momento muy cerca de las dos sedes, todavía tengo en el oído el retumbe de esas bombas y las historias que aún sigo escuchando, de modo que eso es la Argentina. La Argentina escuchó cómo retumbaban esas dos bombas, así que no es momento para que la oposición haga su juego. Por supuesto tiene que haber una oposición, pero ojalá haya una oposición que es capaz de desentrañar en esta terrible maraña algo más interesante que prometer apocalipsis, que decir que se traiciona, ese lenguaje de la traición torpe que después se encierra en esa cápsula ominosa que navega por el Río de la Plata, el buquebús. Todos esos lenguajes que terminan en agresiones injustificables. Comienzan en gran medida por ahí las agresiones, de no entender la difícil situación en la que Argentina toma esta decisión, que a esta altura la considero necesaria y difícil. La Comisión de la Verdad, está bien que se llame así, creo que está bien que se llame así, está bien que tenga toda la libertad no estaría bien que no tenga libertades para pronunciarse sobre las pruebas disponibles. El hecho de ser en Irán agrega espesura a la situación, agrega una espesura, una trama de gran densidad, pero me parece que Argentina tiene un nivel en su diplomacia capaz de moverse con atrevimiento y con un deseo de reparación y de justicia, aún en situaciones tan delicadas como esta. Nora, ¿qué te pareció? Sí, a mí la verdad me sigue llamando la atención el manejo de la prensa y de la oposición política en torno a esto. Evidentemente es un tema más que delicado, donde se está negociando, entablando un diálogo con un país que pertenece a otra cultura y que está estigmatizado como uno de los representantes del eje del mal, ya designados por la política exterior de los Estados Unidos con George Bush a la cabeza y que no ha cambiado, ¿no? Ahora, veíamos en el informe que la Cancillería de Irán desmintió hoy al vocero de la Cancillería, que había dicho, según reflejaron los medios en la Argentina, que Irán no iba a habilitar la indagatoria al ministro de Defensa, al actual ministro de Defensa iraní, que es uno de los funcionarios iraníes que la Argentina pretende indagar porque está comprometido en la investigación. El canciller de Irán, desde Moscú, desmiente a su vocero. Evidentemente hay ahí una interna en Irán que desconocemos cuál es. Ahora, los medios en la Argentina, esta desmentida del propio canciller a través de un comunicado, no la reflejan. O la reflejan como el titular que les voy a leer que puso Clarín en la edición online. Puso en uno de los títulos menos destacados: el canciller de Irán dice que negoció durante 2 años el acuerdo con la Argentina, ¿no? Y en la bajada de ese titular dice: desde Moscú, el canciller desmintió al gobierno argentino, que asegura que las reuniones por el memorándum comenzaron en 2012. Esta mañana su vocero dijo que el ministro de Defensa, Baidi, no podrá ser indagado. Cuando uno lee la cabeza de la nota, refleja que el canciller iraní dijo que se iban a respetar los términos del acuerdo firmado con la Argentina. En los términos del acuerdo, no aclara nunca en la nota cuáles son los términos del acuerdo. En los términos de ese acuerdo está que van a ser indagados todos aquellos que son sospechosos en la Argentina. Es decir, esta es la desmentida. Ahora, ¿por qué hago hincapié en la reacción de la oposición política? Acá hemos informado que para el jueves hay una convocatoria encabezada por el rabino Berman y distintos dirigentes de la oposición política frente al Museo del Holocausto, una convocatoria al todo el pueblo y las entidades judías, repudiando este preacuerdo con Irán que el gobierno mandó al Congreso y que mañana el canciller Timerman y las entidades judías van a empezar a tratar en la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado. Hoy La Nación saca un editorial que realmente creo que es histórico, cuyo título, ahora lo estoy perdiendo en los papeles, es AMIA, un acuerdo que debe ser rechazado.
¿no? El editorial larguísimo del diario La Nación. El final del editorial dice: desde estas columnas abogamos porque el Congreso de la Nación, por unanimidad, rechace este acuerdo, a todas luces opuesto a los intereses de nuestra nación. De lo contrario, como sostuvo Robert Cox, el ex director del Buenos Aires Herald, todos recordarán, estaremos en el lugar equivocado de la historia. Ya ocurrió durante la Segunda Guerra Mundial, cuando la Argentina decidió ser neutral con el régimen nazi en lugar de defender la libertad y los principios democráticos. Están en una... Pero esto dice La Nación hoy. Ahora les voy a leer lo que dice el cable de la agencia Diarios y Noticias del Grupo Clarín, titulado «Opositores convocaron una asamblea contra el acuerdo con Irán en Museo del Holocausto». El último párrafo de este cable de la agencia DIN de hoy de las 17:47 dice: el comunicado de esta convocatoria, en las cuales se encuentran entre otros la funcionaria macrista radical Silvana Giudice, los dirigentes macristas Schiavoni y Diego Guelar, bueno, entre otros, les leo textual, dice, entre comillas, el comunicado según la agencia DIN. La decisión de realizar esta asamblea frente al Museo de la Shoah tiene como objetivo recordar que este acuerdo se realiza con un régimen que niega el holocausto. Es, parafraseando a Robert Cox, estar en el lugar equivocado de la historia. En lugar del fanatismo y del terrorismo, como ya sucedió cuando la Argentina fue neutral, amigable, con el régimen nazi en la Segunda Guerra Mundial, en vez de elegir por la libertad y la democracia. Es decir, los opositores y la comunidad judía repiten textual el editorial de La Nación de hoy para convocar a esta marcha. La verdad que si esto no es un operativo... No, están... Es Le están poniendo muchas pilas. Impresiona. Claro, porque hay mucha... Lo que acaba digamos, de analizar y de reflejar Nora, esta última pregunta o conclusión, es que si es la comunidad judía o es alguna parte de la dirigencia judía. Porque homogeneizar todo el pensamiento de una comunidad que es muy numerosa en los dirigentes, cuyos cargos selectivos han sido discutidos de diversa manera, como fueron hechas esas elecciones, recordemos todo esto. Entonces es muy delicado porque se pronunciaron dos palabras acá, dos cosas. Uno, la ignorancia que tenemos en general de lo que es Irán. Todos deberíamos ser más modestos cuando hablamos de algo que no se excede. A mí me enseñaron que de lo que yo no sé demasiado, no debo hacer ostentación. Puedo opinar superficialmente de lo poco que uno sabe. Imagínate, la mayoría de las personas no sabe qué es Irán. Es una entelequia, es una abstracción, es muy difícil. Se sabe a través de los medios, de esas cosas que estamos viendo. Y lo otro es la palabra delicado, frente a un tema que toca un resorte humanístico, como puede haber sido acá las desapariciones y demás. Entonces me parece, y quiero cerrar con esto, si el periodismo que ejercen los medios dominantes, o el que repite a veces como loro, no es irresponsable, por no decir insensato, en querer que ayuda supuestamente a los argentinos, sean judíos o no sean judíos, con este presupuesto de que es una farsa lo que se está haciendo con Irán, y en vez de ayudarlos, los está aislando. Y hay que tener cuidado con eso. El aislamiento a través de estos voceros que pasan oponiéndose a todos estos tratados, por lo menos de avance o de acercamiento. Te concluyo una cosita con respecto a esto que decía Orlando recién. Esta tarde escuchaba al doctor Nelson Castro en su programa diciendo que, como ellos venían anticipando, bueno, no era confiable Irán porque el vocero de la Cancillería había dicho que no le iban a permitir la indagatoria del ministro de Defensa. Y después decía, ahora hay un cable de la agencia Telam que dice que la Cancillería dice que va a respetar el acuerdo. Ahora, hay un comunicado, habría que escuchar realmente lo que dice el canciller iraní, porque el vocero dijo que no. Entonces, o no le crees a ninguno, o le crees a los dos, pero no podés elegir la versión que te ratifica tu prejuicio frente a la voz del funcionario, ¿no? Es el canciller el que desmiente al vocero. Sí, claro. Entonces, la verdad, es muy llamativo
y realmente no hay límite en la forma en que operan cuando quieren lograr un objetivo, independientemente de lo que está en juego. Y acá creo que lo que está en juego realmente es la investigación para tratar de esclarecer un atentado donde murieron 85 personas y cientos quedaron heridos. Dorio. Lamento iniciar esta noche disintiendo con mi querido amigo Horacio González en la primera perspectiva. No, en serio. Quiero decir, me parece que esto de pensar a Irán como un lugar de una complejidad tal que a su vez complica la manera de mirarlo, es algo ajeno totalmente a la mirada que tenemos que tener sobre este conflicto. Efectivamente, del análisis de Irán, de su historia, de sus costumbres, etcétera, se encarga la Cancillería, que para eso está sí capacitada, con gente capacitada. En lugar de un Estado nacional independiente, soberano, como la Argentina, no tiene que estar condicionado por la complejidad de aquellos estados con los cuales entra en diálogo, porque si no, solo podríamos tener situaciones de diálogo con Uruguay, digo, y por ahí más o menos, porque viste vos cómo se toma el mate. Quiero decir, me parece que el entrar en ese tipo de análisis es lo que empieza a complicar la historia y es aquello, y es parte de lo cual se está encargando también esta operación ciertamente rastrera de la oposición y de algunas organizaciones. No es diferente esto de lo que hace la Nación cuando recuerda la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, y la neutralidad argentina. Durante la Segunda Guerra Mundial, la neutralidad argentina fue la que garantizó justamente que este fuera un país soberano, con una posición independiente, de acuerdo a sus intereses. Que Irán sea complicado, y lo es ciertamente, que la revolución iraní, después de todos estos años, arroje cuestiones de dudas para los que estamos lejos de esa cultura. Todo eso está ok, pero ¿sabes qué? Tiene que ser con Irán que Argentina establezca esto, porque es la pista iraní la que tiene, sobre la cual caen las sospechas. Luego, ese diálogo no puede estar condicionado por ninguna complejidad, ni de así hablaba Zaratustra, ni ninguno de sus sucesores. Me parece eso por un lado. Y por otro lado, creo que el mejor libro de Borges sería El jardín de bolazos que se bifurcan, porque, digo, realmente hay una especie de confluencia, ciertamente igual a la que pasó alguna vez. El general de Gaulle decía, hemos hecho tantas hazañas a los franceses, nunca le pudimos dar a la burguesía un sentido nacional. Algo me resuena de todo esto. Mira, yo te voy a decir una cosa, Jorge. Me parece bien lo que decís, pero me parece mal que hagas chiste con Zaratustra. No vendría mal leer a Zaratustra para esta cuestión. Pero no es un chiste. Zaratustra es el nombre de Zoroastro. Es Zoroastro, claro. Pero Argentina tiene puntos de vinculación históricos con Irán. Te voy a decir uno. Sí. El golpe del 52 al primer ministro Mossadegh, creo que se llamaba. Mossadegh. Había una relación con el gobierno de Perón muy evidente, y cuando se produce el golpe de la Argentina del 55, Perón mismo dice, es el golpe que dio la Standard Oil, que se llamaba de otra manera, Standard Oil Irán o algo así, bueno, en ese momento se llamaba Persia. De modo que hay un punto de contacto que desmiente un poco todos los espectros fascistas que se arrojan sobre el tema sin conocimientos históricos, porque efectivamente ese golpe del 52 en Irán lo dieron Estados Unidos e Inglaterra. Y otro puntito más, te voy a decir, siempre que me prometas que después no te vas a burlar, la lectura de Foucault. Cuando Foucault apoya a Khomeini, es el momento en que estalla la lectura de Michel Foucault en la Argentina. Foucault después desmiente un poco su apoyo a Khomeini, pero toda su teoría política de la resistencia y del poder como un conjunto de microrelaciones la veía encarnar en el Ayatolá. Eso, digamos, cuando de la alta filosofía francesa llega a la Argentina, esas grandes entrevistas con las cuales Foucault defendía a Khomeini, hace trastabillar en gran medida los restos del tercermundismo en la Argentina. Es otro punto de contacto muy fuerte, porque fueron muchos también que, como Foucault, después vieron que el modelo de justicia teológica que había aplicado el Ayatolá no era lo que correspondía a la idea de un poder democrático. Pero yo fui uno de esos tantos. No te burles de Foucault como te burlaste de Nietzsche. Entonces. No me burlé de Nietzsche, lo cité a Nietzsche, que es diferente. Pero digo, el que decía que era complejo en la mirada sobre Irán eras vos. Yo estaba diciendo que eso no debe involucrarnos como Estado-nación. Yo siempre digo complejo. Por ahí es una tontería repetitiva mía, pero creo que es una hipótesis necesaria para cualquier acción de la Argentina y en el mundo. Y además te digo más, es una contribución de la Argentina a la paz mundial, aún suponiendo que la explicación de los atentados sea, como dijiste vos, la pista iraní. Pero justamente creo que estamos sosteniendo lo mismo una vez más ahora sí. Yo estoy diciendo eso. Bueno, muy bien. Bueno, entonces ya está todo aclarado. Sí. Nos vamos al próximo informe, que tiene que ver justamente con no llevarse bien, sino con agresiones. Y después de una larga lista de agresiones que vimos en estos últimos días, de Narváez hace su campaña con agresiones. Bueno, lo vemos. La operación: instalar que hay violencia generalizada.
recrudece la operación de los medios hegemónicos de instalar que hay violencia generalizada y que las familias ya no pueden juntarse a comer, cuando la realidad es que el odio, el resentimiento e incluso algunos actos de violencia solo provienen de la derecha. La gran bandera de la derecha están haciendo pelear a las personas. La sociedad crispada. La Argentina irritada. El estado de crispación de la sociedad. Y la verdad es que si hay alguien, si hay una fuerza que está jugando en contra de la unidad nacional, a favor del encono, de la división, de la diferencia, y ahora con una forma radicalizada de insulto y agresión sin límites, son ellos. Néstor, llévala. Vieja chótica de puta. Me quiero ir todos los años de viaje a Punta del Este. No me dejes. Que te parió vos y tu gobernante. Tranquila, señora. Quiero saludar a todos los hijos de puta. Es este idiota que se llama Krivitsky. Este es el boludo perfecto. Pelotudo en el vacío. La sociedad crispada. La Argentina irritada. Los ministros, o sea, todos boludos grandes. Cintia y resto de hijos de puta va dedicado. El estado de crispación de la sociedad. Esta Argentina que no logra salir de la crispación. Correcto. No, barbaridad. No me la provocás. La revista de Fontevecchia, lejos de pedir disculpas por la tapa que activó el odio de los ya de por sí odiadores pasajeros del ferry, continuó con sus provocaciones. Revista Noticias de Fontevecchia del día viernes. El funcionario odia parecer otro vudú. La esposa avergonzada. La furia post-escrache de los Kicillof. Como mostró 678 e ignoró la corpo, la tarotista de la derecha, Ludovica Esquirru, también en su gira por hoteles 5 estrellas de Uruguay, tuvo desafortunadas expresiones al estilo del Zen. Y esperemos que nuestra presidenta se ilumine en su año. Si no se ilumina, que venga un rayo desde otra galaxia y que le eleve un octavo en la galaxia. También. Si no se ilumina, que venga un rayo y que le eleve un octavo en la galaxia. También. Porque estamos en manos de una serpiente de agua. Y en su año siempre los chinos dicen que en el año de la serpiente no hay tirano ni tiranía que aguante. No hay tirano ni tiranía que aguante. Llegaron a nuestra producción decenas de mails y el video de gente indignada con Esquirru, gente que fue a ver una charla de astrología y se encontró con semejante muestra de odio de quien se vende como una campeona de la buena vibra. Eso sucedió en Colonia, pero en Punta del Este, la tiracartas había ido más lejos. Declaraciones de Ludovica Esquirru en un hotel 5 estrellas en Punta del Este. En el horóscopo chino, Néstor Kirchner es tigre y murió a los 60 años en el año del tigre. Su esposa es serpiente y cumple 60 años en el año de la serpiente. No sea cosa que le pase lo mismo que a su marido. No sea cosa que le pase lo mismo que a su marido. ¿Cómo se ve? El odio siempre viene del mismo lado. Quienes se sumaron a la estrategia de mostrar una Argentina dividida e intolerable son los macristas Francisco de Narváez y Jorge Rico. El primero, hombre de incalculable fortuna, afeó la Panamericana con estos gigantescos carteles. De la falta de respeto de Narváez a la presidenta, a esta opereta poco creíble de un humorista. Empecé con el monólogo y ya como que el público empezaba a mutar y se empezó a hacer como una división. De este lado estaban los kirchneristas y de este lado el resto del pueblo. De este lado estaban los kirchneristas y de este lado el resto del pueblo. El análisis político no repara en que fue el pueblo argentino el que recientemente se expresó
y que un 54% votó a Cristina, mientras que el segundo más votado fue Wiener con un 16%. Es decir, que también es mentira que el restante 46% constituyó una expresión definida, como sí lo hizo, más allá de matices, el 54% que votó al gobierno. Pregunta final. ¿Alguien se imagina a 100 militantes de la Cámpora yendo a ver en grupo la obra de Jorge Rico en Mar del Plata? A ver, González, no sé cómo se lleva con el horóscopo de los chinos, el tigre y todo eso. No los uso habitualmente para ninguna consulta. Sin embargo, son conocimientos antiquísimos, respetables, todos vienen de las viejas religiones, solo que muy malversados en general y en particular. Ya Tuzam los malversaba, a pesar de que hacía algunos trucos. La expresión tarotista de la derecha me resulta sumamente cómica porque es la primera vez que la escucho. Hay algo que no puede ser en esta discusión, que es que todos los lenguajes con los que se está hablando de la política argentina están reventados por dentro. Entonces, esta es una gran polémica, donde todos somos partícipes, donde el que va a restituir, ya que cité a Foucault, ¿no?, un orden del discurso, va a ser el que tenga el lenguaje menos reventado por dentro, es decir, con menos odio, con menos tarotismo torpe, porque tratar de adivinar el futuro es lo que intentamos hacer todos nosotros de mil maneras. Hago un pequeño paréntesis, la renuncia del Papa. Creo que fue lo más interesante que hizo, además de hacerlo en latín, porque es un Papa, como hay tarotistas de derecha, hay papas de derecha también, que es lo que abunda en miles de años, ¿no? Pero al decir que su función y la de su cuerpo era una reflexión de tipo, no me acuerdo cómo dijo, en términos de sufrimiento. En realidad, es la primera vez que una figura mundial de esa significación dice algo interesante. No es lo que hizo durante su papado, porque durante su papado podía haber intervenido de muchas otras maneras, pero fue el papa intelectual de la Iglesia, es decir, es la suerte que corren ciertos intelectuales en cualquier lugar, no corren la mejor suerte la corren las torpes tarotistas de hoy, que dicen cualquier cosa y pasa, y nosotros nos burlamos aquí. Ahora, por eso te digo que el Papa dice que la estructura mundial, Cristo es parte de la estructura del mundo, la estructura de realidad del mundo. Sí. Y eso es parte de una tendencia de fuerte contenido intelectual en la Iglesia, no es Juan Pablo II, no es el bueno, es el tipo que se dio cuenta de la enorme violencia del mundo y el hecho de que hay un tipo de sufrimiento místico que él no podía estar, que él se tiene que retirar para poder tener en serio. Eso me pareció elementos interesantes que hacen a la idea de que nosotros tenemos que ser los que restituya el poder del lenguaje. Yo no digo que la estructura del mundo sea Cristo, como dice o dijo Ratzinger. Digo que la estructura del mundo es un lenguaje autorreflexivo, capaz de definir los problemas de injusticia y actuar como corresponde en relación a los grandes valores de la humanidad. Por eso creo que ir al lugar más difícil y más complicado, que es Teherán, hoy es absolutamente necesario por esto, ¿no? Mi pregunta es, ¿qué hay con esta violencia? Porque, digamos, uno podría decir, no, es un país donde no existe violencia política. Ahí están estas cosas, y hay como una melancolía de la violencia. ¿Cómo ve esta Bueno, cosa? La filmación del buquebús es una de las cosas más espeluznantes, que no hay violencia física, digamos, pero el buquebús es un lugar ideal, porque es una cápsula cerrada, no te permite ver el Río de la Plata, es un shopping ambulante. Todos hemos viajado en buquebús y todos hemos sentido algo ingrato en ese viaje. Algo ingrato es que no nos corresponde viajar así, no corresponde el buquebús, no corresponde anular el río. El viaje es por un río, el viaje es un viaje que tiene un cierto síntoma de felicidad cuando uno viaja. Y no, son todas personas amargadas y creo destacar la gran dignidad de Kicillof y de su esposa, Entonces, esos son los grandes gestos que nos pueden rehacer nuestro lenguaje. Fijarse en esa dignidad. La verdad que fue... no sé, cuando habla Kicillof lo escucho con mucha atención, me interesa su discurso, le veo muchas cosas interesantes. Quizás hay un sesgo de militancia estudiantil que por ahí podría evitar. Es un importante funcionario del Estado, pero en general me tiende a gustar. Ahora me gusta mucho más después de la actitud digna que
que tuvo él y su esposa y su familia, ya que estaba involucrada la familia, no lo digo en términos conservadores, pudo haber actuado como padre de familia él también, y actuó con una enorme dignidad en un lugar inadecuado. El buquebús, la verdad que es una cápsula como las de Julio Verne, encerrada. Es un viaje coercitivo el de buquebús, es el viaje de los que están aprisionados mentalmente. Es literalmente coercitivo además, porque es la única empresa ideal para la crispación. Sí, por eso, sí, viajar en buquebús para crisparte mejor. Bueno, no vamos a tener pasajes para buquebús. ¿Quién quiere decir alguna cosa? Le levanta la mano. Yo quería, si se me permite, Barragán, a mí me parece que hay quería agarrar el eslogan de Narváez. De Francisco. Sí, porque quizá no se está refiriendo a la presidenta, ya lo hizo en el 2011 en su campaña, que él dijo, ella te necesita, y no era la presidenta, sino la provincia. Bien. En fin. El marketing no puede ser la provincia. Lo que quiero decir es que el marketing nos depara, y me parece que hay una vinculación entre esto del marketing y lo que está pasando con este acuerdo con Irán y lo que está pasando con el tema Malvinas, que hay como una noción de revisar este pasado inmediato de los 90. Se está revisando la política de Guido Di Tella de seducción. Y entonces un canciller enérgico va y con energía plantea su posición, la posición argentina en Londres. Se está revisando esta idea de que el marketing puede ser algo que supera la política, porque de Narváez es puro marketing, así le va con sus dirigentes, quedó casi solo, digamos. Y con el tema de Irán un poco también, y son como esos acontecimientos donde inevitablemente uno se pregunta, cuando fue lo de la voladura de la AMIA, ¿qué estabas haciendo cuándo? ¿No? Uno no puede olvidar lo que estaba haciendo cuando se enteró de lo que pasó. Y en ese momento, me parece que a muchos nos habrá pasado parecido, los que estábamos trabajando en medios de comunicación, no había nadie especializado en atentados en Argentina con vinculación con Medio Oriente. La verdad era esa. Entonces, los que estábamos cubriendo cualquier cosa, terminamos cubriendo también, a veces de modo cualquier cosa, lo que estaba pasando. Y yo recuerdo dos cosas muy fuertes. Una, que al momentos, a horas nomás de la voladura, enfrente de lo que había sido la AMIA, justamente la gente que trabajaba en la AMIA estaba tratando de desempolvar sus libros, de cuidar lo poquito que habían podido rescatar de los. Me parece un gesto, un recuerdo muy fuerte, porque eran escombros y libros. Y lo otro que recuerdo también es que en esos momentos las redacciones estaban bastante, vamos a decir así, interrelacionadas con, había periodistas y muchos señores que también trabajaban de periodistas, pero que tenían más que ver con la CIDE que con el periodismo. En los 90 tenían esa característica en varias redacciones. En esa en la que yo estaba, más o menos pasaba eso. Y yo en ese momento cubría radicalismo. Entonces lo primero que hice fue convocar a los dirigentes radicales que me podían dar algún grado de información, que pudieran explicarme lo que. Bueno, pero voy a esto. Un dirigente radical, una persona un intelectual del radicalismo, muy inteligente, que conoce mucho el tema de política exterior, probablemente no es un tipo muy conocido, dice: acá hay que seguir la pista siria, lo que en ese momento se llamaba la pista siria, se decía. Yo desconocía totalmente de qué se trataba la pista siria, por supuesto, como sigo desconociendo los temas, y resulta que llego a esa redacción en la que trabajaba, que estaba tan en matrimonio el periodismo con la CIDE. Y comento inocentemente esto de, me dijeron esto, que inmediatamente a mí me dijeron, fue Irán. Estoy hablando de horas del atentado. Y yo dije, pero ¿cómo podemos saber que fue Irán? Entonces la pregunta que me quedó de aquel día a hoy, sin conocer la causa, sin conocer nada y sin saber nada. ¿Dónde fue? ¿En qué medio? En el Cronista Comercial. Y la pregunta que me quedó es, por eso vuelvo a lo del marketing, es ¿cuánto de discurso establecido hay en la investigación de la AMIA y cuánto de cierto? Por eso me pareció la parte más importante cuando la presidenta cita a Zulema Yoma, porque era una especie de loca hablando en el desierto, y yo quisiera como volver a tomar esas palabras, porque quizá no estaba tan loca.
Dorio. Una sola cosa respecto de la cuestión de la agresión. Es curioso que se insista con que la violencia parte desde el oficialismo, porque lo que se ve son todos actos en los cuales, digamos, la agresión pura y brutal viene del otro lado, pero sobre todo, digo, la falta de argumentos es lo que impresiona. A Kicillof se lo acusa de un montón de cosas, de categorías variables, a la presidenta también, se ofende la memoria del expresidente Kirchner, pero con epítetos que no carecen de toda argumentación. Creo que lo interesante sería poder discutir con cualquiera de esas personas de la oposición sobre un tema concreto, cuestiones políticas, cuestiones concretas de la realidad. Me da la impresión de que no tienen demasiado para decir. No, la verdad es que, bueno, el tema de la agresión creo que coincido con lo que decía Mariana, que en un punto es el éxito que tiene la agenda mediática dominante en instalar determinadas visiones de las cosas, ¿no? Y que las seguimos desde acá tratando de desestructurar o de construir, se puede decir. Pero que prima, digamos, yo sí creo que existe un debate en la sociedad, que cualquiera de nosotros le pasa que hay amigos con los cuales de determinados temas de política o se eluden o se llega a un punto si no se quiere terminar en una discusión sin posibilidad de síntesis ninguna. Creo que esto pasa, pero pasa porque hay un debate político en el medio y que hay una sociedad en la cual ese debate político es sano. Digamos, si yo argumento, tengo una idea, vos pensás otra cosa, me parece válido. Ahora cuando entras en la agresión, en la descalificación, ahí es donde no hay argumentos, entonces es imposible avanzar. Y creo que hay mucho de eso. Me parece que también Kicillof es para muchos de esos, para ese pequeño sector que puede haber sido representativo en ese encierro del buquebús, es una amenaza por lo que creen que puede llegar a ser más que por lo que hizo, ¿no? Entonces ahí es como que simboliza algo que le atribuyen, que en realidad está tratando de poner políticas activas del Estado, no está haciendo la revolución en los términos de bolcheviques, ¿no? Me parece que hay mucho de prejuicio en el cual toda esa maquinaria mediática también juega mucho. Ahora, con respecto al cartel de Narváez, a mí de Narváez me parece uno de los personajes menos interesantes de la política argentina, porque creo que es insustancial como político, un tipo que gana con alicate porque no tiene nada que decir, que habla también mucho de quienes lo votaron, que fueron muchos. Ahora, el cartel en sí, la verdad me resulta llamativo, atractivo publicitariamente, pero no me parece agresivo, porque en realidad está diciendo, bueno, el límite sos vos, si la votás o me votás. En pero realidad, ella o vos no es terrorismo, no es atemorizante, aterrorizante, es ella o vos, es como una cuestión de excluyente, sos vos o ella. Quiere ganar, él quiere ganarle ¿a quién? Al oficialismo. El oficialismo hoy es la presidenta, como representación de lo que significa. No dice ella o yo. Pero bueno, juegan con eso, es marketing. Lo peor es el vos, me parece el uso del vos totalmente inapropiado y además totalmente inútil. Creo que le va a ir muy mal. El uso del vos es de la propaganda de media, de cigarrillos, de shopping center. El vos es la máxima abstracción que pueda pensarse en cualquier forma de hablar. Y él piensa que es lo concreto, se dirige a personas de carne y hueso. El vos creo que si fuera efectivo en la Argentina no existiríamos como nación. Y la Argentina sigue siendo una nación, por suerte, porque hay políticos, incluso en la oposición, que pueden entablar una discusión. Porque si fuera una apelación publicitaria al vos, sería totalmente una abstracción, la venta de un producto en un shopping center. Y eso me parece grave. O sea, yo coincido con Nora, de Narváez es un personaje, un hombre de paja. Con esto no digo nada abominable, ¿no? Elliot, por eso, menos mal que está Jorge acá. Pero con un publicista, pero un publicista que ha hecho demasiada publicidad de cigarrillos, eso es lo que... Bueno, para la campaña anterior había, no sé si recuerdan, en la autopista La Plata, el afiche grande de Narváez era de Narváez gobernar bien. Con lo cual era prácticamente una estafa que le habían hecho al pobre de Narváez los publicitarios. Sí, pero es la idea de la antipolítica. Gobernar bien era pero es la idea de la antipolítica, esta idea de vos sos la gente, o sea, nada, toda una cantidad de entelequias que van por su cuenta y se juntan a través de Twitter y gobiernan. Es como ese esquema de pensamiento. Te digo que el gobierno lo usó, perdón, también lo usó y mal, no hay que usar el vos, porque el vos... si uno es un ciudadano más o menos, que sabe bien cómo está su vida y
y con todas las dificultades que puede tener la vida de uno, si te dicen vos así nomás en medio de esa fracción, empezás a dudar. Tampoco le va a ir bien a cualquiera que lo utilice. Pero por lo menos quedó vos, porque te acordás de la Cristina, Cobos y vos. Bueno, después jugaba con Cobos. Mira, peor la parte de Cobos que la parte de vos. Porque la parte de Cobos, Cristina y Cobos. Sí, pues terminó mal en la tríada, las dos últimas palabras terminaron mal. Estamos hablando del lenguaje. Eso que vos estamos hablando del lenguaje. Y yo, siguiendo lo que vos decís de los medios dominantes y lo que estamos hablando acá, la instalación, la consagración mediática de la palabra crispación es un éxito, valga la cacofonía, de la oposición. Si uno va a la etimología de la palabra crispación, a la etimología, no al significado que le damos, nace de rulo. Sí, de rulo. Sí. De rulo, una palabra claro, inocente. Crespo. Como crespo. Claro. Yo supongo que los tiempos apareció en el Renacimiento, creo la palabra, porque yo estuve haciendo una especie de investigación, y supongo que las mutaciones del lenguaje la deben asociar a algo como los nervios electrificados, erizados. Sí. Supongo que esa es la idea de la crispación. Entonces, la pregunta que volvemos a decir, ¿cómo es la crispación? No son solo los hechos que los informes van narrando, porque uno podría decir, haciéndome la Beatriz Arlo esta vez, que es una forma parcial de señalar hechos que favorecen nuestra opinión. Porque debe haber otras situaciones en donde por ahí aparece alguien de nuestro favoritismo en una situación enérgica. Es cierto lo que quiero decir. Pueden aparecer sindicalistas, puede aparecer una manifestación. No es esto. La irritación, la crispación, el rechazo visceral del odio, que no deja dar argumentos como los que vos pensaste que pueden darte, esa es la ilusión del intelectual. Es una ilusión de... Todos somos intelectuales, y la gente también. Lo que quiero decir, la idea de que vas a debatir con otro por razones, ese debate es una utopía de pocos. No es la posibilidad de dialogar con esos colectivos. No existe forma, porque ellos lo que quieren es rechazar. No existe ninguna otra posibilidad. Lo que le pasó a Kicillof es que Kicillof se hubiera sentado a dialogar. Peor, lo agreden más seriamente. Los medios lo que hacen es irritar a nosotros. Si ustedes se hubieran observado hoy, como yo y todo el mundo, los noticieros a la mañana en la televisión haciendo un paneo, casi te diría, de ignorancia supina, como si no supiera qué hubiera ahí en cada uno de esos canales, no tenías ganas de salir a vivir. Yo estaba en un lugar donde había árboles y había pájaros, y sentí que me estaban amargando la existencia. Entonces apagué el televisor, no solo con el caso de Irán, con las pequeñas noticias. Las pequeñas noticias eran negras, no había una noticia normal. No había una noticia normal. Y quiero agregar esto haciendo una humorada que no se va a enojar Horacio ni Dorio. Cuando yo me enteré esta mañana que el Papa, o ayer, que el Papa en realidad renunciaba porque no tenía fuerzas para seguir, yo pensé, si Dios no le da fuerzas al Papa, ¿por qué me las va a dar a mí? Bueno, una herejía para irnos al corte, sí, sí. Y ya volvemos con más 678. Por mi lado pasa, no sé por Jorge también. Ya son miles las casas del programa Procrear que están en construcción. Y cada casa es un trabajo en equipo. Se hacen con el esfuerzo de la gente, que fabrica la cerámica en donde miles de mamás probarán si la pasta del domingo está a punto. De los amigos taladores, que suman la madera con las que se hacen esas puertas que siempre están abiertas para los amigos. Las 100.000 casas del programa Procrear están hechas de lo mismo, trabajo. Y pronto van a generar miles de puestos de trabajo argentino que hacen que cada día crezcamos un poquito más. Tengo sueños en mis labios y los echaré a volar, como el sol en tus mejillas, yo lo echaré a volar.
llegues, hermosa llegues.